buenas tardes a todos y bienvenidos a esta segunda conferencia, este segundo ciclo de conferencias de actividades vinculadas a la exposición Mecenazgo y Coleccionismo en la Casa de Alba. Una conferencia que viene a completar la anterior. Veo muchas caras que reconozco de la anterior conferencia que realizamos sobre la historia de la Casa de Alba, donde nos centramos sobre todo en las figuras masculinas. Y esta presentación, lo primero que voy a hacer es agradecer a María José Rubio que haya aceptado la invitación para hablarnos de mujeres en la Casa de Alba. Si yo lanzase una pregunta al público y le lanzase una pregunta, ¿qué mujeres de la Casa de Alba conocen? Pues seguramente me dirían la duquesa de Alba de Goya, la 13ª duquesa, ¿verdad? Por supuesto, la duquesa Cayetana y quizás alguna figura más, obviamente Eugenia Montijo y su hermana duquesa de Alba, pero la realidad es que hay otras muchas mujeres que han tenido enorme influencia en la historia de la Casa de Alba, que por desgracia en esta exposición no hemos podido representar porque de muchas de ellas no se conservan retratos, pero sí que realizaron una labor fundamental en momentos en los que algunas de ellas tuvieron que hacerse cargo de la gestión de la casa, ¿no? Sí que es cierto que últimamente, en los últimos años, los estudios sobre figuras femeninas han ido aumentando en la historia de España y también nosotros en nuestro archivo pues recibimos cada vez más a investigadores e investigadoras que vienen a interesarse por esas figuras femeninas que tradicionalmente la historiografía pues no les ha prestado tanta atención, ¿no? Por ejemplo, todos conocen al Gran Duque de Alba, en la anterior conferencia hablamos del Gran Duque de Alba, pero sin embargo su mujer, María Enríquez, es mucho menos conocida. Nos habla ahora María José. Otras figuras fundamentales, pues la Marquesa del Carpio, la Marquesa Ariza, una mujer que peleó durante 43 años para defender los derechos patrimoniales de su hijo, Carlos Miquel, que con apenas 7 años heredó los estados de Alba. O en el siglo XIX la duquesa Rosario, una figura que ahora estamos intentando, digamos, profundizar y difundir porque fue fundamental para la supervivencia de la Casa de Alba, como ahora nos contará María José en el siglo XIX. Es decir, que esta conferencia lo que viene es a cubrir ese vacío que con la exposición no hemos podido completar, como les comentaba, y que estoy seguro que van a encontrar muy interesante, sobre todo porque María José nos va a hablar de algunas figuras que han tenido no solo enorme influencia y peso en la historia de la Casa de Alba, sino también en la historia de España y de Europa. Así que, bueno, María José, muchísimas gracias de nuevo por aceptar la invitación y, bueno, bienvenida. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Si pongo los dos micrófonos, a lo mejor. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y estar aquí en esta charla. Y, por supuesto, muchas gracias a la Fundación Casa de Alba y a la Fundación Unicaja por invitarme a esta charla, que pretendo que sea entretenida, que todos vosotros, permitidme que os tutee, pues nos llevemos un conocimiento interesante y riguroso de la importancia de las mujeres en la Casa Ducal de Alba y bueno, que además nos entretengamos esta tarde, ¿no? Bueno, pues la Casa de Alba, por supuesto, es una de las casas nobiliarias más importantes de la historia de España. Nada menos que 6 siglos de historia. Aquí tenemos el único retrato que existe del primer duque de Alba, don García Álvarez de Toledo, en un cuadro precisamente que está en la exposición, y, por supuesto, la fotografía del actual duque de Alba, don Carlos Fitzjames Stuart, que ocupa el número 19. Una genealogía, como ven, extensísima en 6 siglos, y yo voy a lanzar 4 conceptos de por qué a mí me parece que la Casa de Alba ha sobrevivido durante 6 siglos y ha permanecido siempre en la élite de la historia de España, ¿no? Primero, porque ha sabido siempre mantenerse junto al poder, es decir, al servicio de la corona. Y además haciendo matrimonios de una estrategia dinástica impresionante. Por eso vamos a ver que la importancia de las mujeres en la Casa de Alba ha sido vital. Algunas de ellas han constituido lo que la Casa de Alba es hoy. Después, porque es una casa nobiliaria que ha sabido adaptarse perfectamente a las circunstancias históricas, ha sabido sobrevivir a través de los siglos, las eras, los cambios de dinastía,
y ha sabido adaptarse muy bien a las circunstancias históricas de cada momento. Por eso la Casa de Alba sigue siendo lo que es hoy en el siglo XXI. También porque ha sabido darse cuenta perfectamente del prestigio que tiene la cultura para potenciar el prestigio social. O sea, el valor del mecenazgo, del coleccionismo, de estar cerca de la cultura, es algo que potencia muchísimo el prestigio del poder, ¿no? Y es algo que está perfectamente representado en esta exposición. Y después han tenido la habilidad siempre de ser muy visibles socialmente. Han sido siempre personajes de extraordinaria relevancia y protagonismo, cada uno en la sociedad de su tiempo, ¿no? En esa Casa de Alba ha habido, por supuesto, nada menos que 23 duquesas de Alba. Por supuesto, no vamos a hablar de todas, estaríamos aquí 2 años. Vamos a hablar solo de una decena de ellas, quizás las más importantes, pero hay que resaltar que de esas 23, solo 20 fueron consortes y 3 de ellas fueron duquesas de pleno derecho, de las cuales, por supuesto, vamos a hablar. ¿Qué hay de común en todas ellas? Bueno, yo he traído un poquito de texto, si les apetece leer van leyendo y si no, pues yo lo voy contando también. ¿Qué hay de común en todas ellas? ¿Qué rasgos comunes vemos en estas mujeres que hoy vamos a destacar? Pues un poco lo que hemos visto también ahora en referencia a la Casa Ducal, ¿no? Primero, que son protagonistas de una estrategia matrimonial impresionante. Se puede decir que la Casa Ducal de Alba no ha dado puntada sin hilo a la hora de los matrimonios. Han sido siempre mujeres que han sumado mucho a la Casa Ducal de Alba en títulos, en patrimonio, en prestigio cultural, en presencia social. Son mujeres que han aportado y que han constituido lo que la Casa Ducal es hoy. Son mujeres que se han ocupado mucho del patrimonio. Algunas de ellas, además de aumentarlo, se han ocupado de cuidarlo, de gestionar la economía de la Casa de Alba, incluso de gestionar su memoria histórica, ¿no? Son mujeres que también han estado muy cerca de la corona, no solo porque eran las esposas del duque de Alba, que normalmente siempre pues estaban al servicio de la corona, sino que varias de ellas también fueron camareras mayores de las reinas, es decir, mujeres que también estuvieron al servicio activo de la corona. Por supuesto, el mecenazgo cultural. Muchas de ellas aportaron grandes colecciones artísticas, mecenazgo intelectual y cultural en su tiempo, fueron mujeres cultas, humanistas, es decir, muy pegadas también y muy conscientes del valor de la cultura como prestigio. Y lo último, por supuesto, su capacidad de ser iconos sociales, ¿no? Todos recordamos a la última duquesa de Alba, que estaba portada sí, portada no, en las revistas, pero esa capacidad de ser iconos de su sociedad lo tenían también otras muchas en otros siglos. Vamos a ir haciendo un recorrido cronológico para que sea pues, muy fácil seguirles el rastro a estas mujeres. Por supuesto, entramos en el reinado de los reyes católicos, donde realmente se funda la Casa Ducal de Alba. Empieza en los siglos XIV, en esas familias nobiliarias del Reino de Castilla, en el entorno de la Reconquista, especialmente en la familia Álvarez de Toledo, precisamente radicada en Toledo. Es en el siglo XV, con los reyes Enrique IV y Juan II, cuando la familia de Alba empieza a recibir el señorío de Alba de Tormes, el condado de Alba de Tormes y más tarde el ducado de Alba de Tormes en 1472. Bien, bueno, pues ya enseguida tenemos en las figuras de los segundos duques de Alba la figura de esta duquesa de Alba, la segunda duquesa de Alba, que es doña Isabel de Zúñiga. Ella representa perfectamente esta estrategia matrimonial que se le dio también a la Casa Ducal de Alba, porque ellos dos, los duques de Alba, pertenecían a dos familias totalmente enemistadas, como los protagonistas de Romeo y Julieta, ¿no? Los Capeto y los Montesco, no me acuerdo cómo se llamaban. Bueno, por un lado el duque de Alba, perteneciente a la familia de los Álvarez de Toledo, y ella perteneciente a la familia Zúñiga, que había sido en la Guerra de Sucesión Castellana, habían estado a favor de Juana la Beltraneja. Es decir, que eran dos familias completamente enfrentadas en la Guerra de Sucesión Castellana. Y al perder la Guerra de Sucesión Castellana, por supuesto, sale victoriosa Isabel la Católica, la familia, los Zúñiga,
Perdieron algunas posesiones, perdieron títulos, pero los reyes católicos, con tal de asegurarse la lealtad de las familias nobiliarias, perdonaron a la familia de los Zúñiga y favorecieron este matrimonio entre María Isabel de Zúñiga y el duque de Alba, precisamente para reconciliar dos familias enemistadas y traer a los Zúñiga a la lealtad de los reyes católicos. Doña Isabel de Zúñiga fue un personaje extraordinario ya en su época, es decir, ella ya sienta las bases de lo que van a ser muchas duquesas de Alba, porque fue no solo una dama importantísima de la corte de los reyes católicos. El duque de Alba estuvo en la conquista de Granada, fue un personaje consejero de Estado de los reyes católicos, fue mayordomo mayor de Isabel la Católica, es decir, un personaje fundamental de la corte de los reyes católicos, y ella no solo acompañó, digamos, como dama extraordinaria de esa corte, sino que además fue una gran mecenas cultural. Ellos fueron mecenas de intelectuales humanistas del Renacimiento, como Juan de la Encina, por ejemplo, o de Garcilaso de la Vega, y tenemos aquí, yo leeré si nos da tiempo algunas cosas, Juan de la Encina, que dedica en esta égloga, ya dedica un pasaje a la duquesa de Alba, ¿no? Y dice: ¿y de la duquesa qué le dirás? Que cuanto digo, poco será más, que es el espejo de hermosura, dechado de gracia, donaire y mesura. Pues canta Juan, que el sol declina, cantemos ambos por do camina la buena duquesa, flor sin espina. Viva la casa del duque de Alba. Bueno, vemos cómo la duquesa se sitúa ya como un personaje fundamental en el mecenazgo cultural. Parecido a esta dama, ya sentando un poco el carácter de estas duquesas de Alba, tenemos un personaje interesantísimo que no llegó a ser duquesa de Alba, María de Toledo, era sobrina de estos segundos duques de Alba que acabamos de ver, nieta del primer duque de Alba, y resulta ser la primera virreina en Hispanoamérica, la primera virreina del Nuevo Mundo, porque María de Toledo fue casada también a instancias de Fernando el Católico con Diego Colón, el hijo primogénito de Cristóbal Colón. De tal manera que la Casa de Alba se asociaba a las riquezas que iban a venir del descubrimiento de América y, por otro lado, la familia Colón, que era de nuevo cuño, ¿verdad?, no tenían ningún origen nobiliario, se asociaba con este matrimonio a la aristocracia castellana, a la alta aristocracia castellana. Así que tenemos aquí a la Casa de Alba uniéndose a lo que iba a ser, bueno, la colonización y el gobierno del Nuevo Mundo. María de Toledo es un personaje extraordinario. Se marchó con Diego de Colón en 1508 a establecer la primera corte femenina en Hispanoamérica, en la isla de la Española, lo que es hoy la República Dominicana, y allí, en las ausencias de Diego de Colón, que a veces era llamado a la corte para dar cuenta de su gobierno, ella ejerció de virreina. Y, de hecho, llama la atención porque fue una protectora de los indígenas. Ella fue una continuadora de esa política que intentó hacer Diego de Colón de evitar los abusos que ya se estaban dando en los indígenas al principio de la colonización, y fue una gran defensora de los derechos de la familia Colón en esas capitulaciones de Santa Fe que había firmado Colón, con esos enormes beneficios que iba a sacar la familia Colón de la conquista de América, y que defendieron a capa y espada frente a la corona, que pretendió ir cercenando cada vez más esos derechos. Y María de Toledo defendió no solo a los indígenas, sino a los derechos de la familia Colón. Aquí tenemos las capitulaciones de Santa Fe, en esto que firmó Colón con los reyes católicos, de privilegios como el 10% de los beneficios de todo lo que se conquistara, el título perpetuo de virrey de todo lo que se conquistara, en fin. Entonces era una incógnita, pero podían ser beneficios absolutamente estratosféricos, y por supuesto la corona trató todo el rato, según se iba descubriendo, de ir cercenando esos derechos. Bueno, María de Toledo defendió muchísimo a la familia Colón y los derechos de los Colón. Y vemos aquí esta vinculación muy curiosa, que también se va a dar después, de lo colombino, de toda la herencia de Colón con la Casa de Alba, que se va a repetir siglos después, como vamos a ver. Bueno, de María de Toledo es muy interesante que los cronistas de Indias, algunos de ellos muy críticos ya con la colonización, alabaron muchísimo a María de Toledo. Aquí tenemos a Fernando González de Oviedo, que dice: porque en la verdad esta señora ha sido en esta tierra tenida por muy honesta, y de grande ejemplo su persona de bondad, y ha mostrado bien la generosidad de su sangre. Es decir, vemos pues los cronistas ponderando a esta mujer
y ya sentando las bases de estas primeras damas sobresalientes de la duquesa de Alba con esta personalidad que iba a caracterizar a muchas de ellas. Avanzamos un poquito en el tiempo, vamos a ir ligeros para que nos dé tiempo a todo. Entramos en este siglo XVI, ¿verdad? Ya con la instauración de la dinastía Habsburgo en España, con Carlos V y su hijo Felipe II, este momento álgido de la monarquía hispánica, en la cual se da en la propia herencia de Carlos V no solo lo que está descubriéndose en el Nuevo Mundo y gobernando en el Nuevo Mundo, sino toda esa herencia europea, Flandes, territorios en Italia, es decir, bueno, un inmenso patrimonio en tierra que Carlos V está obligado a defender, además de haberse convertido la monarquía hispánica en el adalid del catolicismo en todo el mundo, tener sobre sus espaldas la responsabilidad de defender la fe católica frente al protestantismo. Por eso España va a estar en este momento rodeada de enemigos, Inglaterra, Francia, el Imperio Otomano, frentes abiertos por todas partes. Y en este siglo va a haber un gran protagonista en la Casa Real y, por supuesto, en la historia de España, que es este gran duque de Alba, al que seguramente ustedes ya conocen, que está hasta en las etiquetas del coñac, ¿no es eso? El brandy de un coñac, gran duque de Alba, don Fernando Álvarez de Toledo, el tercer gran duque de Alba, que hereda el título, fue huérfano de padre y hereda el título de los segundos duques de Alba. Esta señora que hemos visto ponderada por Juan de la Encina era la abuela del tercer duque de Alba y fue una de las educadoras, ¿verdad?, del tercer duque de Alba, que recibió toda esa herencia cultural y política y diplomática de sus abuelos. Estos retratos son interesantísimos. Tenemos a un lado a Carlos V con la emperatriz Isabel, en un retrato que hizo Rubens copiando a Tiziano, que pertenece a la colección de la Casa Ducal de Alba. Y al otro lado tenemos un cuadro muy interesante porque parece una pareja. Nos damos cuenta de la importancia que tuvieron los duques de Alba porque se retratan prácticamente en pareja con el emperador, con los emperadores, y es un retrato que pertenece a los duques de Pastrana y que ha cedido o está en préstamo en la Casa Ducal de Alba, ¿no? Y vemos, bueno, pues a don Fernando Álvarez de Toledo, tercer duque de Alba, con su esposa doña María Enríquez, que es otra de las grandes duquesas de Alba, de la cual vamos a hablar. Ella también pertenecía a una familia nobiliaria importante, hija del conde de Alba de Liste, casada en 1529 con don Fernando Álvarez de Toledo, tercer duque de Alba, y ella va a seguir totalmente el periplo militar, diplomático, político del tercer duque de Alba, que estuvo prácticamente en todos los fregados, por decirlo así, del siglo XVI. Bajo el reinado de Carlos V estuvo en la conquista, en la campaña de Túnez, estuvo en la batalla de Mühlberg, en la guerra frente a los protestantes. Más tarde fue el consejero directo de Felipe II, su mayordomo mayor, le acompañó en el viaje a Inglaterra a casarse con María Tudor, estuvo en la guerra de Francia en la batalla de San Quintín, fue capitán general de Italia, virrey de Nápoles y luego al final de su vida virrey y gobernador de Portugal. Es decir, una vida interesantísima, absoluto protagonista de todo el siglo XVI. Y en esa vida, entreverada, ¿verdad?, con la vida de su esposo, estuvo doña María Enríquez con una dignidad y una capacidad de sobresalir como duquesa de Alba absolutamente impresionante. De ella sabemos que le acompañó a muchos de estos viajes, estuvo en Inglaterra en la boda con María de Tudor, pero también fue virreina y gobernadora de Nápoles, mientras el duque de Alba era virrey. Y en las ausencias de él sabemos que doña María Enríquez ejerció en cierta manera un gobierno sobre la ciudad de Nápoles, aconsejada, por supuesto, por el cardenal Pacheco, que era hermano del marqués de Cerralbo, del entorno del duque de Alba. Fue una mujer que fue también protagonista en la corte al servicio de la reina Isabel de Valois, fue camarera mayor de la reina Isabel de Valois y una de sus manos derechas, aya de las dos infantitas, de Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, y tanto cariño y tanto afecto le tenía a la reina, esta reina que era tan valorada en la corte, que murió muy joven, y María Enríquez le asistió a la reina en su muerte.
Y bueno, se conservan estas palabras de la reina que dijo: me consuelo sabiendo que están en vuestras manos, lo cual yo ruego a Dios les haga merced de que sea así hasta que se casen. O sea, era tal la confianza que la reina tenía puesta en doña María Enríquez, la duquesa de Alba, tercera duquesa de Alba, que le confió la educación de estas niñas que con 4 y 5 años iban a quedar huérfanas de madre. Doña María Enríquez, esta tercera duquesa de Alba, fue además una gran promotora cultural, al igual que su esposo, que fue un auténtico hombre del Renacimiento. Sabemos que fue la promotora de la edición completa de las obras de Fray Luis de Granada. Este místico, bueno, sabemos que el siglo de oro español hubo una profusión de grandes místicos. Acababa de ocurrir hace unos años solo el Concilio de Trento, que bueno, puso en marcha toda esta contrarreforma católica para contrarrestar la reforma protestante, y es el siglo en el que bueno, pues, surgen todas estas nuevas fundaciones religiosas, Teresa de Ávila, Ignacio de Loyola y todos estos místicos, entre ellos Fray Luis de Granada, que estuvo de moda, era un gran teólogo que hablaba de la vida moral, ¿no? De cómo mejorar la vida a través de una espiritualidad auténtica. Doña María Enríquez era una mujer muy piadosa y se ocupa de promover y de publicar toda la obra completa de Fray Luis de Granada a través de este otro señor que tenemos aquí, don Benito Arias Montano, que era un bibliotecario, secretario de la Casa Ducal de Alba, al cual encarga esta edición de 10 tomos, 300 ejemplares, unos ejemplares carísimos que costaron 5 ducados, es decir, la obra de mayor calidad que se pudiera, toda absolutamente sufragada por la duquesa de Alba. Pero si de algo bueno, pasa a la historia por algo esta duquesa de Alba también, es por su especial amistad, estrechísima amistad con Teresa de Ávila. Probablemente se conocen, no se sabe muy bien cuándo se conoce, en torno a 1562, cuando Teresa de Ávila empieza a fundar conventos, porque una hermana de Santa Teresa vivía en Alba de Tormes. Es probablemente esta conexión familiar por la que bueno, empiezan a tener una cierta relación de amistad que se manifiesta en una correspondencia fluida. Teresa de Ávila estaba constantemente informada de las intimidades de la familia de Alba, porque la propia duquesa se las contaba a través de las cartas. Teresa de Ávila visitando a la duquesa varias veces en el Palacio de Alba de Tormes, este palacio que ya estos duques habían hecho una gran residencia, lujosísima residencia renacentista. Es decir, que hubo una amistad muy estrecha, hasta el punto que la duquesa pretendió muchas veces que Santa Teresa se quedara a su lado para siempre, la retenía. Y si no fuera porque el director espiritual de Teresa se lo impedía, la duquesa insistía en que Teresa estuviera siempre a su lado. De hecho, bueno, una de las fundaciones de Teresa de Ávila se produce en 1571, el octavo de los conventos, de los 16 conventos que va a fundar, se funda precisamente en Alba de Tormes por la promoción de la duquesa, aunque los fundadores van a ser bueno, el contador, el secretario contador de la Casa de Alba y su mujer, que son los que ceden las casas. Algo muy interesante de esta amistad es que Teresa de Ávila, saben que escribió el libro de la vida, que es el primer libro que escribe por bueno, obligada por su director espiritual para que contara toda la relación de sus visiones. Había hecho 3 manuscritos, 3 ejemplares. Alguno de ellos quedó en manos de la Inquisición, porque la Inquisición llamó a Teresa de Ávila, no la condenó por herejía, pero prohibió la difusión del libro de Teresa de Ávila, del libro de la vida. Y Teresa había encargado a la duquesa conservar uno de los manuscritos que estuvo en manos de los duques de Alba, especialmente del duque de Alba, que estuvo encerrado, por cierto, en Uceda, castigado por el rey Felipe II. Bueno, estoy un poco derivando de la conversación, pero el duque de Alba estuvo castigado por Felipe II porque había permitido el matrimonio de su hijo con una dama sin el consentimiento real. Y ya muy mayor estuvo desterrado, y en ese destierro estuvo leyendo el libro de la vida de Teresa de Ávila. Y gracias a que los duques de Alba conservaron este manuscrito, fue posible su publicación más tarde, en 1588. Y además la vinculación de Teresa de Ávila con la Casa Ducal de Alba se estrecha todavía más
porque la santa muere precisamente en el convento de Alba de Tormes, porque la duquesa la había llamado para acompañar el parto de su nuera con el fin de que estuviera allí presente. Teresa de Ávila, sorteando grandes inconvenientes, llegó obediente a Alba de Tormes. Realmente el niño que nació muerto, pero fue el último viaje que hizo Santa Teresa, que murió después, 15 días después, en el convento de Alba de Tormes. Bueno, aquí vemos algunas cosas que se refieren a esta historia. Este es el palacio de Alba de Tormes, en una imagen ya del siglo XIX, cuando estaba muy destruido ya por la invasión francesa. Pero tenemos una relación de Teresa de Ávila en las moradas, donde comenta, no sé si leerla entera, si nos va a dar tiempo, el apabullamiento que Teresa sentía cada vez que iba al palacio de los duques de Alba, de la cantidad de cosas que encontraba, de los lujos. Ella le parecía, solo leo el primer párrafo por ver un poco el estilo de Teresa, ¿no? Dice: una vez me llevaron a una pieza de estas en casa de la duquesa de Alba, a donde viniendo de camino me mandó la obediencia a estar, es decir, que siempre iba por obedecer, por haberlos importunado esta señora, que me quedé espantada en entrando, ¿no? Y consideraba de qué podía aprovechar aquella baraúnda de cosas, y veía que se podía alabar al Señor de ver tantas diferencias de cosas, y ahora me cae en gracia cómo me ha aprovechado para aquí. Bueno, Teresa de Ávila iba al palacio de los duques de Ávila con muchísima frecuencia. Vemos, este es el libro de la vida, una carta manuscrita de Teresa de Ávila, y este libro de la vida, uno de ellos, de esos manuscritos que los duques de Alba conservaron, y gracias a eso pues permitieron que después hubiera una publicación. Esta es una carta manuscrita de esta tercera duquesa de Alba, de doña María Enríquez, para que vean la letra del siglo XVI, que verdaderamente es una cosa absolutamente extraordinaria. Esta es la imagen del convento, de la fundación de Teresa de Ávila en Alba de Tormes, en 1571, y la celda mortuoria, que todavía hoy se visita, de Teresa de Ávila, donde finalmente muere en el año 1582. Es decir, que la figura de Teresa de Ávila está tremendamente vinculada a la familia ducal de Alba por esta relación. Nos trasladamos al siglo XVII con los Austrias menores, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Un momento muy difícil de la monarquía hispánica, un desgaste enorme para tratar de controlar todo el Nuevo Mundo y además todas esas guerras internas en Europa, ¿no? Lo que fueron la guerra de los 30 años, de católicos frente a protestantes en el centro de Europa, la rebelión de Flandes, la rebelión de Portugal, la rebelión de Cataluña, es decir, un momento verdaderamente crítico que va a minar mucho el poderío de la Casa de Austria. Y, sin embargo, en este momento, paradójicamente, es un momento álgido para la Casa Ducal de Alba, que permanece, por supuesto, siempre muy cerca de la corona, precisamente por el matrimonio con dos duquesas de Alba. Dos duquesas de Alba en el siglo XVII, que van a ser las que aportan un ingente patrimonio mobiliario, inmobiliario y artístico a la Casa Ducal de Alba, casi para conformarla lo que hoy es. Hablamos, por ejemplo, de doña Antonia Enríquez de Rivera, la sexta duquesa de Alba, de la cual, pues lamentablemente no tenemos retratos, no se conservan, no sé por qué, pero... Álvaro, tú interven cuando... Sí, no, yo no te interrumpo porque está entretenidísimo, así que sí que veremos, por ejemplo, imágenes del Palacio de las Dueñas y lo veremos en la conferencia de los palacios, pero es muy interesante efectivamente cómo estas mujeres van a aportar no solo patrimonio artístico, sino también patrimonio monumental, que hoy pertenece a la Casa de Alba y que en ese momento eran casas principales y luego se convierten en casas periféricas de la Casa de Alba. Claro. El Palacio de Dueñas, que hoy es uno de los símbolos extraordinarios de la Casa de Alba, entra precisamente a la Casa Ducal por la herencia de doña Antonia Enríquez de Rivera, sexta duquesa de Alba. Ella pertenecía a los Rivera de Sevilla. El Palacio de Dueñas surge de esas casas mozárabes ya en el siglo XIV, en el siglo XV
pasa a ser propiedad de doña Catalina de Ribera, que es una gran mujer del siglo XV y XVI en Sevilla, y a partir de ahí pertenece a la familia de los Ribera en Sevilla, y a través de la herencia de doña Antonia Enrique de Ribera, de la cual no sabemos gran cosa, falta la verdad mucha investigación sobre todas estas mujeres. Ella contrae matrimonio en 1612 con el sexto duque de Alba, don Fernando Álvarez de Toledo, y aporta al patrimonio de la Casa Ducal de Alba Palacio de Dueñas, que es uno de los palacios renacentistas más importantes de Sevilla y uno de los bienes palaciegos más importantes todavía hoy de la Casa Ducal de Alba. Y la segunda mujer va a ser otra importantísima, para la cual necesito hacer un pequeño repaso de estos tres caballeros que ustedes, algunos seguro ya han reconocido, ¿no? Al conde duque de Olivares, don Gaspar de Guzmán y Pimentel, valido de Felipe IV durante la mayor parte del reinado, que cayó en desgracia a partir de 1643, después de casi 20 años de valimiento, y él había hecho, por supuesto, un gran patrimonio nobiliario y una gran colección de arte. El conde duque de Olivares tiene una descendencia un poco ilegítima, porque realmente le heredan un hijo ilegítimo al cual él da legitimidad, pero que muere muy pronto. Ese hijo ilegítimo tiene un niño que también muere muy pronto, de tal manera que el conde duque de Olivares queda sin descendencia directa. Quien le hereda realmente en el patrimonio artístico y en algunos de los títulos es su sobrino, es el que tienen en medio, Luis de Haro y Guzmán, marqués del Carpio, de la Casa del Carpio, que es otra casa nobiliaria muy importante, que pasa a ser también valido de Felipe IV durante un tiempo y fue un gran coleccionista de arte. Empezó a hacer, no solo heredó una parte del conde duque de Olivares, sino que él mismo amplió la colección de arte. Algo que todavía más aumenta su hijo, don Gaspar de Haro y Guzmán, que fue embajador en Roma y virrey de Nápoles, y aprovechando su estancia en Italia, hizo una extraordinaria colección de arte de más de 1000 y pico cuadros, que realmente llegó a ser una de las colecciones artísticas más importantes de la Europa del siglo XVII. Don Gaspar de Haro fue uno de los coleccionistas más importantes de Europa en el momento, y tuvo la suerte de que le heredara una hija única, que fue doña Catalina de Haro y Guzmán, que con muy corta edad, me parece que tenía, creo que eran 15 años, cuando realmente doña Catalina se convierte en heredera de la Casa del Carpio y heredera de todo el patrimonio que venía del conde duque de Olivares y de la Casa del Carpio. Incluían todos los títulos de Olivares, de Montoro, de Monterrey, pero es que además trajo a la Casa de Alba el Palacio de Monterrey, en Salamanca, como veremos, el Palacio y Monasterio de Loeches, que había sido construido por el conde duque de Olivares, el Palacio de la Moncloa en Madrid y toda la extraordinaria colección de arte de su padre. Es decir, doña Catalina de Haro puso a la Casa de Alba por todo lo alto, ¿no? con una herencia absolutamente impresionante que le venía de toda esa rama del Carpio y de Guzmán. Ella hereda todo esto con 15 años, convirtiéndose en una de las más ricas herederas de España, y por supuesto, ¿quién estaba al quite para casarse con doña Catalina de Haro? Pues un duque de Alba, por supuesto. Al año siguiente, con solo 16 años, doña Catalina de Haro se convierte en 1688 en la 10ª duquesa de Alba, aportando a la Casa de Alba todo este ingente patrimonio. Además, como veremos, fue una mujer de gran personalidad, muy consciente de lo que ella traía y de lo que ella aportaba y de lo que ella era como marquesa de Carpio. De esta herencia entran en la Casa Ducal de Alba precisamente el Palacio de Monterrey, que ustedes ven aquí, de Salamanca, un palacio renacentista extraordinario, obra de Gil de Hontañón, un palacio absolutamente monumental que todavía pertenece a la Casa Ducal de Alba. El Palacio y Monasterio de Loeches, que había sido construido por el conde duque de Olivares, a imitación casi del Escorial, es decir, una residencia que tuviera monasterio, iglesia y palacio, imitando absolutamente al Escorial, que no pudo ser terminado completamente por el conde duque de Olivares porque
bueno, le cayó en desgracia antes de que pudiera haber terminado el palacio, pero que pasó, por supuesto, por herencia a su sobrino Luis de Haro, a don Gaspar de Haro y después a doña Catalina, que lo aportó a la Casa Ducal de Alba. Igual que el Palacio de la Moncloa, que esto es una fotografía del siglo XIX, antes de que fuera destruido en la Guerra Civil, que fue comprado también por don Gaspar de Haro y Guzmán y pasó a la herencia de doña Catalina de Haro. Es decir, que doña Catalina trajo un enorme patrimonio, así como esta enorme colección de arte, entre ellos cuadros tan famosísimos como la Venus del Espejo, de Diego de Velázquez, o esta Madonna de Alba, de Rafael, que estuvo en la colección de la Casa de Alba hasta principios del XIX, ¿no? Sí, hasta principios del XIX. Sí, y también estuvo en el Palacio de la Moncloa, la duquesa de Alba de Goya, era palacio de la 13ª duquesa de Alba, como veremos después. Sí, sí, sí. Lo más interesante es que, bueno, cuando Carlos II, saben ustedes que muere, o vosotros sabéis que muere sin descendencia, hay un cambio de dinastía, justamente en 1700, la Guerra de Sucesión Española, entre los dos pretendientes, el archiduque Carlos, que era el archiduque propuesto por el Imperio Germánico, y Felipe V, propuesto por Francia. Bueno, propuesto porque los dos descienden, evidentemente, de infantas españolas. Lo más interesante es que los duques de Alba, en este momento, se escinden porque doña Catalina de Haro, esta que acabamos de ver, que era marquesa del Carpio, se coloca del lado austracista, se coloca del lado del archiduque Carlos, mientras que su marido, el 10º duque, que había sido Montero Mayor de Carlos II y pasa a ser Montero Mayor de Felipe V, se coloca del lado de los Borbones. De tal manera que este matrimonio se separa, doña Catalina hace las maletas y se marcha a Viena, siguiendo al exilio al archiduque Carlos con su única hija, solo habían tenido una hija, María Teresa Álvarez de Toledo, y doña Catalina hace las maletas y se marcha con su única hija al exilio en Austria. Y estuvo más de una década exiliada en Austria. De tal manera que, bueno, vemos a este matrimonio absolutamente dividido por la Guerra de Sucesión. Y yo creo que la Casa de Alba supo mantener este patrimonio tan extraordinario gracias a que el duque de Alba quedó fiel a la Casa de Borbón, porque si no realmente hubieran perdido todo su patrimonio, ¿no? O sea, que doña Catalina de Haro se jugó ahí realmente el patrimonio de la Casa de Alba. Lo que trajo lo podía haber quitado perfectamente, ¿no? Entonces, es un momento interesante porque solo hubo esta hija, ese matrimonio que estuvo separado más de 10 años. Finalmente, doña Catalina regresó a España con su hija, que ya se había casado también con el conde de Galve, pero su hija fue la única heredera de este matrimonio. Es decir, que aquí tenemos ya, espero que ustedes me estén siguiendo la línea genealógica, la primera mujer que va a heredar el ducado de Alba, la primera mujer que va a ser duquesa de Alba por derecho propio. Doña María Teresa Álvarez de Toledo, hija de esta Catalina de Haro, heredera de toda la Casa del Carpio, va a ser la primera duquesa de Alba, por supuesto, la última de los Álvarez de Toledo, porque ella se casa con Manuel de Silva, conde de Galve, y por lo tanto la Casa Ducal pierde, digamos, el apellido Álvarez de Toledo fundacional y pasa a ser la Casa de Silva, ya uniendo, bueno, pues sumando todas estas casas, ¿no? Álvarez de Toledo, Carpio, ahora se sumaba bueno, toda la rama de Galve. Bueno, lo interesante de esta María Teresa Álvarez de Toledo, la primera duquesa de Alba, tuvo 3 hijos, todos ellos en el exilio en Viena, y cuando regresa a España, ya regresa con sus 3 hijos. Realmente se dedicó en España a sostener este patrimonio y a educar sobre todo a su primogénito, que va a ser un extraordinario duque de Alba, como vamos a ver. De esta señora primera duquesa de Alba no conservamos ningún retrato que se sepa. Pero lo interesante es su descendencia. Aquí tenemos a su hijo primogénito, el número 12 de los duques de Alba, el 12º, don Fernando de Silva y Álvarez de Toledo, al que menciono porque fue un gran personaje. Bueno, fue, por supuesto,
un personaje fundamental en las cortes de Carlos III y Carlos IV. Llegó a ser mariscal de campo, embajador de España en París, un hombre que estuvo en contacto con los enciclopedistas, ilustrado, llegó a ser director de la Real Academia Española, bueno, un personaje importantísimo de la Ilustración española. Y la que hay al lado es su nuera, que podría haber llegado a ser duquesa de Alba, si no fuera porque su esposo, que era el duque de Huéscar, era el hijo de este señor, murió antes que el padre, y por eso doña Mariana de Silva Bazán no llegó a ser duquesa de Alba, pero la traigo porque es un personaje interesantísimo. Ella era hija de los marqueses de Santa Cruz, fue escritora, traductora, pintora, académica de Bellas Artes de San Fernando, una mujer extraordinaria que estuvo casada 3 veces, pero lo más interesante de ella es que fue la madre de esa duquesa de Alba que ustedes seguramente conocen, que es ya en el siglo XVIII, doña María Teresa Cayetana de Silva y Álvarez de Toledo, la famosa duquesa de Alba de Goya, que era hija única de esta señora que acaban de ver. Como ven ustedes, una sucesión de mujeres realmente extraordinarias que iban pasándose el testigo. María Teresa es hija única y hereda realmente el ducado de ese señor que ustedes acaban de ver tan importante, que era su abuelo, el 12º duque de Alba, ese hombre ilustrado, era su abuelo y es de quien ella hereda el ducado cuando también es una niña, ¿no?, de 12 años, convirtiéndose también pues, una de esas mujeres de extraordinaria riqueza, patrimonio y cultura en la historia de España, por supuesto, en el siglo XVIII. Bueno, María Teresa, todos ustedes conocen estas imágenes, se casa también con otro gran protagonista de la aristocracia española, con don José Álvarez de Toledo y Gonzaga, eran primos, el marqués de Villafranca, que llega a ser duque de Medina Sidonia, es decir, que en este matrimonio, que se produce en 1775, confluyen las dos casas nobiliarias casi más importantes del momento, la de Alba y la de Medina Sidonia, es decir, la riqueza patrimonial de este matrimonio era impresionante. Y, sin embargo, no tuvieron descendencia. Fue un matrimonio infeliz en ese sentido, sin descendencia, y esta duquesa de Alba queda viuda, además muy temprano, con 35 años. El duque de Villafranca, el duque de Medina Sidonia, muere muy joven, en 1796, dejándola a ella viuda como una absoluta protagonista de la corte de Carlos IV, con ese carácter absolutamente llamativo que tuvo. Este matrimonio vivió en el Palacio de Buenavista, que está hoy en la Plaza de Cibeles de Madrid, que había heredado también del anterior duque de Alba, un palacio que ellos decoraron, alajaron, llevaron toda su colección artística en todo su esplendor. Fueron también propietarios del Palacio de la Moncloa, como hemos visto antes. Por supuesto, todos conocemos la rivalidad que esta duquesa de Alba tuvo con la otra gran protagonista del momento, que fue la reina María Luisa, y las otras damas, curiosamente todas retratadas por Goya, con los mismos atuendos, se copiaban unas a otras, se pisaban los amantes unas a otras. Es decir, es un momento muy interesante de este final del siglo XVIII, cuando estaba de moda tener marido y cortejo, y unas a otras se pisaban los cortejos y se hacían retratar por Goya, pues a cada cual un retrato mejor, ¿no? De esta duquesa nos dejan unos rastros en la literatura de su carácter indomable, absolutamente libre, aficionada a los toros, al teatro, en fin, una mujer absolutamente icono, libertina, por decir alguna palabra, un icono libre de su sociedad, aparte de ser una mujer cultísima y muy protectora de su patrimonio. Esto es, por ejemplo, lo que dice Juan Menéndez Valdés. Dice: tus aladas agudezas y tu urbanidad festiva el ingenio las aplauda, la emulación las repita, corriendo de boca en boca por siempre esa vena rica de donaires que en la tuya inagotable se admira. Respeta tu genio amable hasta la calumnia misma, la envidia al ver tu talento enmudezca confundida, ¿no? Era mujer que despertaba envidias, ¿no?, hasta de la propia reina. Bueno, también es de esta mujer todos conocemos este mito de su relación especial con Goya, que hoy los grandes historiadores, Manuela Mena, por ejemplo, que es conservadora del Museo Prado,
Por supuesto dice que es una leyenda urbana lo de que fuera amante de Goya. Goya sí que tuvo una relación artística muy especial con este matrimonio, con el cual entra en relación en 1792. Hizo varios retratos de la duquesa de Alba, el famosísimo vestido de blanco, que fue el primero que le hizo, y este otro retrato de negro cuando ya era viuda, y la retrató, por supuesto, en Sanlúcar de Barrameda, donde ella se refugió nada más morir el duque. Es decir, es verdad que tuvo una relación de amistad, de relación de mecenazgo artístico muy interesante. De hecho, en la testamentaría de la duquesa de Alba estaba el hijo de Goya, al cual deja parte de, bueno, unas rentas, ¿no? Y el retrato, este retrato, que en el suelo, una vez que se restauró ya en el siglo XX, descubrieron que pone solo Goya, ¿no?, en el suelo. Este retrato nunca estuvo en las manos de la duquesa de Goya, sino que permaneció siempre en propiedad de Goya y lo heredó Javier Goya, su hijo. Es decir, que hubo una relación especialísima entre ellos, pero que los historiadores, por supuesto... Permíteme, María José, que vamos a tener un encuentro muy especial por el año Goya, en el año 27-28, por primera vez creo que en la historia, los dos retratos se van a reencontrar. El retrato de blanco y el retrato de negro se van a reencontrar porque vamos a tener una gran exposición sobre esta duquesa en el Palacio de Liria en colaboración con la Hispanic Society. Así que va a ser un momento muy interesante. Qué bueno. Bien, y otro de los grandes mitos de esta duquesa, por supuesto, es el de las famosas majas desnuda y vestida de Goya, que durante mucho tiempo se ha especulado si eran retratos de la misma duquesa, algo que también está ya totalmente sobrepasado o vencido. Primero porque la duquesa de Alba muere en 1802 con 40 años y estos retratos son de 1800, es decir, que la duquesa de Alba no tenía seguramente ese físico cuando Goya pinta estos retratos. Hoy está ya casi todo el mundo está convencido que son retratos de Pepita Tudó, la amante de Godoy, a quien pertenecieron los cuadros. Esta maja desnuda fue pintada en 1800 y estuvo en el gabinete privado de desnudos de Godoy y está ya prácticamente superado el mito de que fue la duquesa de Alba el modelo. De hecho, es muy interesante porque en el siglo XIX, donde este mito de que la maja desnuda era la duquesa de Alba ya había cundido, hubo un traslado de los restos mortales de la duquesa de Alba. Ya en 1842 levantaron su tumba y descubrieron que tenía una pierna aserrada y le faltaba un pie, ¿no? Una cosa muy curiosa. Entre otras cosas porque esta duquesa muere repentinamente en 1802 bajo la sospecha de haber sido envenenada. Y, de hecho, Carlos IV abrió un expediente, una investigación para saber qué había ocurrido, ¿no? Un expediente que nunca llegó a nada, pero siempre hubo esa sospecha de que podría haber sido envenenada por encargo de la reina o de Godoy, en fin, cosas que alimentaron todavía más el mito de esta duquesa de Alba. También hubo una última exhumación en 1945 de los restos, precisamente a instancias del entonces duque de Alba, donde una serie de médicos determinaron que no había rastros de envenenamiento en la duquesa, sino una meningoencefalitis de origen tuberculoso. Bueno, bien, pues con la muerte de esta duquesa de Alba ocurre algo extraordinario, porque ella muere sin descendencia y la casa de Alba da un salto mortal con doble pirueta a otra línea completamente dinástica. Es aquí donde aparece la casa de Berwick, que para entender por qué entra en relación la casa de Berwick con la casa de Alba, yo les he traído esta genealogía. Quiero que se fijen aquí en Carlos Miguel Fitzjames Stuart, que es del que vamos a hablar, que es hijo, nieto, bisnieto de esta señora, María Teresa de Silva Álvarez de Toledo, hermana de ese duque de Alba tan importante que hemos visto, el Ilustrado, el 12º duque de Alba. Y gracias a ese matrimonio, esa doña María Teresa de Silva Álvarez de Toledo se había casado con un Fitzjames Stuart, duque de Berwick. Y es gracias a esa línea, a esa señora, que la casa de Alba, ya a partir de 1802, entronca con Berwick. ¿Sí? Curiosamente, también quiero que se fijen que en el padre de este duque de Berwick, los padres, especialmente esta señora Catalina Colón de Portugal, era descendiente de Colón,
vemos cómo otra vez entronca la Casa Ducal de Alba con los Colón, y es a través de esta señora donde todos los documentos colombinos que hoy conserva la duquesa de Alba llegan al archivo de la Casa Ducal de Alba, ¿no? Vemos la carambola que se produce a principios del siglo XIX en la Casa de Alba, no solo por la dinastía, sino por el patrimonio cultural que va a llegar a la Casa de Alba. Bien, pues llegamos aquí, a este punto. Bueno, estos son algunos de los documentos colombinos que hoy conserva importantísimos la Casa Ducal de Alba y que vienen precisamente por esa señora, por Catalina Colón de Portugal, casada con un Berwick, y que llegan a la Casa de Alba a través de esa línea. Así como el Palacio de Liria, que hoy es pues la casa madre de la Casa Ducal de Alba, que viene precisamente por esta línea de Berwick y Alba. Son los constructores del Palacio de Liria en el siglo XVIII. Un palacio también reformado por Ventura Rodríguez, que es uno de los grandes arquitectos del siglo XVIII. Pues entramos ya en el siglo XIX, donde nos encontramos a este Carlos Fitzjames Stuart, séptimo duque de Berwick, que va a convertirse en el número 14 de los duques de Alba, el 14º. ¿Me siguen? ¿Siguen la línea? Sí, no me los he dejado ya perdidos por ahí. Hay alguien por ahí que está diciendo, uff. Bueno, esto como siempre es un primer baño, luego uno tiene que profundizar, ¿no? Son muchas líneas. Bueno, pues ese niño, Carlos Fitzjames Stuart, que es un gran protagonista de la exposición que hay aquí, es este niño que es su madre, la que vemos aquí también una gran protagonista, la marquesa de Ariza, que se ocupa precisamente de que su hijo herede todo ese patrimonio de la duquesa de Alba que se ha quedado ahí flotando, ¿no? Con la muerte en 1802 de la duquesa de Alba de Goya, la herencia fue discutidísima, de hecho parte de su colección fue absolutamente expropiada por la propia Casa Real, por Godoy, hubo parte también fue al Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, el Palacio de Buenavista. Es decir, que fue una herencia muy confusa, pero la marquesa de Ariza, la madre de este Carlos Fitzjames Stuart, se ocupó de pelear durante años porque a su hijo llegara la herencia de la Casa de Alba, que bueno, parecía un poco lejana, pero tenía derechos a ello. Por lo tanto, Carlos Fitzjames Stuart es el primer duque de Alba de esta línea Berwick-Alba, donde entroncan las dos casas. Y su esposa, la duquesa de Alba, el número 14 va a ser doña Rosalía Ventimiglia Moncada. Este duque de Alba fue un gran diletante, un gran coleccionista de arte. Pasó la mayor parte de su vida viajando por Italia, coleccionando arte, como un auténtico esteta, ¿no? un amante de las artes en general. Y conoce en Italia precisamente a doña Rosalía Ventimiglia Moncada, nacida en Sicilia, procedente de una familia nobiliaria de Sicilia bastante importante, que acompaña a su esposo en esta colección de arte, a generar esta extraordinaria colección de arte, que en un momento dado pretendieron incluso que estuviera a la vista del público, o sea, hacer en el Palacio de Liria una galería pública, un poco a imitación de lo que estaba haciendo Fernando VII con la fundación del Museo del Prado, y un poco anticipándose también a lo que hoy es el Palacio de Liria, una galería pública. Doña Rosalía Ventimiglia fue una mujer cultísima, refinada, elegante, cosmopolita, que trae este espíritu italiano a la duquesa de Alba y que, voy resumiendo un poquito, se queda viuda muy pronto de Carlos Fitzjames Stuart en 1835 con 2 hijos y siendo ya viuda, muy querida por la reina Isabel II, pasó a ser camarera mayor de Isabel II y una educadora, especialmente de la infanta Isabel la Chata, que está aquí en la fotografía, y de los hijos de Isabel II. Fue una mujer que revolucionó absolutamente el Palacio Real, trajo el orden y la vida moral a esa corte de Isabel II un poco enloquecida por la propia vida personal de la reina y que trajo el mundo de la cultura, del cosmopolitismo, en fin, una gran dama en la corte de Isabel II, ¿no? Que fue además la madre de este señor que está aquí, el 15º duque de Alba, don Jacobo Fitzjames Stuart, que casó
con esta señorita también absolutamente protagonista del siglo XIX, que fue doña Francisca Portocarrero, Paca Alba, hermana de Eugenia de Montijo, que, Paca procede también de una familia importantísima, nobiliaria, de los Montijo, hija de don Cipriano Palafox, que fue educada, voy ya abreviando un poquito más rápido, educada por su madre, doña María Manuela Kirkpatrick, procedente de aquí de Málaga, precisamente hija del cónsul de Inglaterra en Málaga, casada con don Cipriano Palafox. Don Cipriano Palafox fue más bien de tendencia afrancesada y liberal y estuvo, por lo tanto, mucho tiempo desterrado, encarcelado, castigado por el propio Fernando VII, y doña Manuela se llevó a formar a sus hijas, a educar a sus hijas a París. Por eso estas niñas, Francisca, Paca y Eugenia, tuvieron una educación absolutamente cosmopolita, francesa, en el entorno de Prosper Mérimée, de Stendhal. Eran dos señoritas españolas educadas realmente en Francia. A la muerte de su padre, también huérfanas bastante pronto, heredaron toda esa casa de Montijo, también muy importante, con todos los títulos, regresaron a Madrid y se convirtieron en las grandes señoritas de la sociedad madrileña de los años 1840-50. De tal manera que Paca, por supuesto, acabó casada con el duque de Alba, entonces, y Eugenia, que entonces estaba completamente enamorada del duque de Sexto, de don José Osorio, con el cual no pudo casarse, se marchó a Francia y allí fue donde embelesó y enamoró a Napoleón III hasta casarse con él en 1853 y convertirse en la emperatriz Eugenia. De tal manera que es a través de esta vía de cómo la Casa de Alba entronca especialmente con esta figura europea de primer nivel que es la emperatriz Eugenia. Paca murió muy joven, era una mujer encantadora, elegante, serena, tranquila, todo lo contrario a lo que era su hermana Eugenia, que tenía pues, un carácter quizá más, no sé cómo llamarlo, más protagonista. Paca era todo lo contrario, una mujer muy sosegada, dulce, en fin, un remanso de paz para la Casa de Alba, pero murió a los 35 años de tuberculosis en París, dejando un enorme vacío emocional en la Casa de Alba. Este es su sepulcro, un sepulcro precioso en el Panteón de Loeches, que es el panteón de los duques de Alba. A partir de ahí, Eugenia de Montijo, que también quedó viuda, desterrada, perdió a su único hijo, tuvo una vinculación estrechísima con la Casa de Alba, especialmente con sus sobrinos, con los hijos de su hermana adorada, y por eso la Casa de Alba ha heredado muchísimas de las pertenencias personales de doña Eugenia de Montijo, emperatriz de los franceses, cosa que ustedes pueden ver en la exposición. Ya estamos casi terminando, nos quedan ya solo dos personajes, pero muy interesantes. Doña Rosario Falcó, que es la siguiente duquesa de Alba, la esposa de don Carlos Fitzjames Stuart, este niño absolutamente adorado por Eugenia de Montijo, su ahijado, ¿no? Su sobrino, su ahijado, muy querido por Eugenia de Montijo, que casa con esta señora absolutamente importantísima para la duquesa de Alba, para la Casa de Alba, Rosario de Falcó y Osorio, que era hija de la duquesa de Fernandúñez, una riquísima heredera también de la Casa de Fernandúñez, con un patrimonio económico extraordinario, pero sobre todo una mujer que va a ser, desde el punto de vista cultural, importantísima en la Casa de Alba, porque ella es una pionera historiadora. Yo la adoro porque es una pionera de las mujeres historiadoras. Una mujer que tenía todo para dedicarse simplemente a vivir bien como duquesa de Alba y es la que salvó o puso a la luz todo el patrimonio documental de la Casa de Alba. Ella se remangó y entró a catalogar más de 4.500 legajos que pertenecían ya a 50 casas nobiliarias
legajos que, como ella misma dice, encontró que ponía papeles inútiles, y con esa inteligencia del historiador, vamos a ver, papeles inútiles, si fueran tan inútiles los hubieran tirado, ¿no? Aquí tiene que haber algo. Y efectivamente, con esa sagacidad encontró todos los documentos colombinos, documentos desde el siglo XI, realmente puso a la luz todo el extraordinario patrimonio documental de la Casa de Alba. Y no solo lo documentó, lo catalogó, sino que empezó a publicarlo y a hacerlo visible. Con la ayuda, muy inteligente, buscó la ayuda de don Manuel Zarco del Valle, que era el director de la Biblioteca de Palacio, y del director de la Biblioteca Nacional para que le ayudaran en paleografía, porque ella lo hacía todo por instinto, no era paleógrafa, sino que lo hizo todo por instinto, ¿no? Y vemos lo que Marcelino Menéndez Pelayo le dedicó, ¿no? Dice: la duquesa de Alba, que era profundamente española por instinto, se enamoró de los papeles viejos en cuanto llegó a conocerlos. Se ejercitó en el duro aprendizaje de la paleografía. Entró sin repugnancia en el laberinto de la historia genealógica que a los más doctos empalaga. Hizo sus delicias de las colecciones de documentos y de las monografías eruditas y llegó a encontrar más intereses en un diploma o en un glosario que en los libros de recreación y pasatiempo, a que fue siempre muy poco aficionada. Hubo en el origen de todo esto una especie de devoción familiar y doméstica, un culto a los antepasados y un justo y loable deseo de realzar su memoria, a la par que un elevado concepto de la misión que todavía puede cumplir la nobleza tradicional si no se empeña en renegar de sus orígenes. Es decir, que fue una mujer de extraordinario valor. Quisieron hacerla académica de la historia y no pudo, porque en los reglamentos de la Academia de la Historia no se permitía entonces a las mujeres, y si no, por méritos propios, por supuesto, hubiera tenido que ser académica de la historia. Pero la Casa de Alba le debe pues muchísimo a doña Rosario. Es ella quizá la que hace esa transición entre esta Casa de Alba aristocrática, que pasa a adaptarse, como estamos viendo, en el siglo XX, a ser, por supuesto, ya las casas nobiliarias han perdido esta función de señoríos aristocráticos para convertirse en verdaderos gestores culturales y conservadores de una historia secular que les llega a sus manos y de un patrimonio impresionante que nos compete a todos, ¿no? Porque es pura historia de España. Por eso aquí traemos ya la imagen, esta es la última, ya termino en un minuto, doña Cayetana Fitzjames Stuart y Silva, la número 18, 18ª duquesa de Alba, tercera duquesa de Alba por derecho propio, también hija única, que su vida personal es extraordinariamente rica, también interesante, muy cosmopolita, educada en Francia, en Inglaterra, porque su padre fue embajador en Londres, estuvo en el exilio durante la República, precisamente en Inglaterra, y aparte de su vida personal, que ustedes pueden haber seguido a través de la prensa constantemente, yo quiero valorar sobre todo la capacidad que tuvo de hacer de la Casa Ducal de Alba algo extraordinariamente moderno, a la vanguardia de las casas nobiliarias de Europa en conservación de patrimonio. Ella tuvo el mérito de reconstruir entero el Palacio de Liria, que fue incendiado durante la Guerra Civil. Mucho de ese patrimonio documental fue quemado, y ella fue la que posibilitó la reconstrucción absoluta del Palacio de Liria, y luego, con esta visión moderna, en 1975 crea la Fundación Casa de Alba, que hoy representa aquí Álvaro, para precisamente ocuparse de la conservación de este ingente patrimonio que hemos visto, que por supuesto a través de las manos femeninas. Ella es un personaje absolutamente singular, único, con un carácter que no nos extraña, que ha heredado de todas las duquesas de Alba antepasadas que fueron forjando su casa, incluida por supuesto con la labor de los duques, ¿no? También. Pero un personaje al cual pues también la Casa de Alba le debe el que aquí... Y además hoy se cumplen 11 años de su fallecimiento, justo hoy además. Ah, sí, 20 hoy, de justo. noviembre, sí. Claro, por eso he visto hoy en la prensa que le dedicaban mucha importancia, sí. Pues mira qué bien, pues le ofrecemos entonces este homenaje, desde luego yo particularmente
de mi parte. Y bueno, nos quedamos con ella como una imagen, ¿verdad?, del prestigio, la valentía, la capacidad, el talento que tuvieron muchas de estas duquesas de Alba para construir a lo largo de los siglos una casa nobiliaria tan importante como la Casa Ducal de Alba. Así que muchas gracias.